varias semanas hablando de un texto que seguramente usted se conoce. Capítulo 5 del libro de Lucas. Yo creo que los que han estado viniendo aquí el último mes ya saben de qué habla el capítulo 5 de Lucas. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De la pesca milagrosa. Vamos al capítulo 5 de Lucas, los versos del 1 al 11. Dice lo siguiente. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, diga conmigo, no temas. Desde ahora serás, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. La 6ª vez que traigo este texto. Recuerda en primer lugar de esas barcas llenas. Quiero hacer un resumen rápido de cómo Jesús, cuando se acerca a tu vida, te va a pedir algo sencillo, algo básico, porque Él va a querer llevarte más profundo, a una relación más íntima. Y tenemos que aprender a comunicarnos entre nosotros y con el mismo Dios y trabajar en equipo, porque todos somos necesarios. Dile al que está a tu lado: tú eres necesario. Tú eres necesario. Tú eres necesario. Nos necesitamos. En segundo lugar, hablaba yo de preparar las redes, porque Dios siempre, el anhelo de Dios va a querer hacer bendecirte, bendecirnos. Y Él siempre llega a tiempo. Aquella noche, aquella mañana, habían estado pescando toda la noche, pero Jesús llegó en el preciso momento a hacer aquel milagro, aquella bendición. Y cuando decía yo que tú haces lo que Él te dice y te esfuerzas en ello, vamos a ver cosas sobrenaturales operar en nuestras vidas. En tercer lugar, hablaba yo de ese milagro de la vida, ese Jesús cercano a las personas que busca tocar los corazones, que busca transformar el ambiente, la atmósfera, traer una nueva visión de la vida, de lo cotidiano, de lo diario. No solamente Él iba una vez a la semana a la sinagoga y compartía, sino que Él nos visita en la vida diaria, ahí en lo que hacemos, en lo que trabajamos. Hablaba yo la semana pasada de que se buscaban discípulos. Ese Jesús que enseña a las multitudes que están en la orilla, dice que se apretujaban, pero que al mismo tiempo Él se centra en lo personal, en el individuo, en la persona. Él va buscando discípulos, alguien comprometido, alguien que es impactado por el mensaje de Jesús, por la persona de Jesús y que está dispuesto a ir más allá con su vida. Está dispuesto ante la revelación que le va siendo dada por Jesús a hacerse pasar de oyente a creyente y luego a discípulo. Y hablaba yo el martes de pescadores de hombres. Yo le decía que Jesús podía haber caminado sobre aquel mar de Galilea y no necesitaba necesariamente una barca. Él podía haber caminado sobre aquellas aguas, ha dejado un poquito de la orilla y haber comenzado a hablar a la gente desde sobre el mar, porque Él tenía y tiene la capacidad y el poder para caminar sobre las olas. ¿Lo sabía? Sin embargo, no lo quiso hacerlo así. Él habló a la multitud desde la barca de Pedro, porque Él nos necesita a nosotros. Él quiere que nosotros participamos con nuestras vidas, con aquello que aportamos de toda la obra que Él quiere hacer. Y por eso quería revelarse a Simón, quería revelarse a aquellos pescadores a los que le había echado el ojo. Y por eso necesitó de esas barcas, aunque verdaderamente podía haber caminado sobre el mar y hablado sobre las personas. Dile: Dios me necesita. ¿Usted se lo cree?
Dios me necesita. Dios cuenta conmigo. Dios quiere hacer algo en mí. Y hoy quiero hablar de dejándolo todo. Dejándolo todo, dice que le siguieron. Dice que Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y yo me pregunto, ¿qué pecados podía tener Pedro? La vida de Pedro, cuando la miramos ahí, sabemos que a veces era un poquito testarudo, ¿verdad? ¿Quién no ha sido testarudo alguna vez? Que no levante la mano el que no ha sido testarudo. Yo la levanto. Pedro, una vida normal, corriente, con sus cosas. Ve a un hombre que toda la noche ha intentado salir adelante, sacar a su familia adelante, conseguir esos peces necesarios en su trabajo, en su profesión, en su ocupación. Tenía a sus hijos, dice que Jesús sanó a la suegra, o sea que estaba casado. Tenía su religión judía, a la que imagino que como todo buen judío en Capernaum, que era la ciudad donde habitaba, se acercaba a la sinagoga, que precisamente estaba cercana a la costa. Allí estuvimos en las ruinas de aquella sinagoga, cuando visitamos Israel, y allí se acercaba a Pedro cada sábado, cuando ellos hacían sus misas, sus cultos, como quiera llamarlo, sus reuniones. Y entonces, era alguien corriente, alguien normal y corriente. ¿Usted es normal y corriente? ¿Usted es normal y corriente? Bueno, a veces somos normales y corrientes, pero somos muy especiales. Es sorprendente que este hombre, Simón, también llamado Pedro, después de escuchar a Jesús desde la barca y de ver lo que había sucedido, aquella pesca sobrenatural, le lleva a caer de rodillas delante de Jesús. De algún modo, un quebrantamiento interior. Algo sucedió en la vida de Pedro ante lo que él oyó primero, porque él también estaba escuchando lo que Jesús decía desde su propia barca, de la barca de Simón, y luego cuando ve aquello que había pasado sobrenatural en su vida, aquella pesca que él en sus años de pescador en aquel mar nunca había sucedido. Dice que las redes se rompían, que vino otra barca a ayudarle y que aún 2 barcas llenas parecía que se hundían. Tenían que achicar el agua porque casi no llegan a la orilla. Algo tremendo estaba sucediendo. Mire, miles de personas fueron tocadas por Jesús. Aún el día de hoy el Espíritu Santo toca las vidas. Hay gente que recibe milagros, hay gente que recibe sensaciones, experiencias, emociones. Muchos se alegran, otros se sienten bien, otros son muy agradecidos, otros se ponen a reflexionar en todo lo que reciben. Y hay otros, como en tiempos de Jesús, los que ni fu ni fa, les da lo mismo una cosa que otra. Piensan a pensar y no les lleva a nada. Pero lo que sorprende es que la vida de Simón lo hace mirarse dentro. Él no mira afuera. Él parece como que no, al final no vio la pesca, no vio las redes, no vio las multitudes, ni siquiera ve a sus compañeros. Él ante aquello se mira dentro. Y de alguna manera él entiende dentro. Creo que fue el primero que de verdad entiende que Jesús es Dios de alguna manera, que ha sido un encuentro con la divinidad. Un Dios hecho hombre. Y cuando eso, te digo, ni siquiera se entendía quién era el Espíritu Santo. Por eso es importante para Jesucristo Sin Fronteras este texto, que es la 6ª vez que traigo y que traeré alguna vez más. Porque Jesús está llamando a los primeros discípulos. Él es de los primeros. Está hablando de primicia, algo tan importante en la palabra de Dios que alguna vez he comentado. Jesús se acerca en lo personal y te va a pedir algo sencillo. Va a mirar cómo está nuestro corazón. Él lo conoce, pero quiere que se revele, que se exteriorice. Él revela tu interior. Eso hace Jesús cuando se acerca. Eso hace el Espíritu Santo. Y espera respuestas de nosotros. ¿Cómo respondemos a ese Dios que se acerca a nosotros? Porque nadie puede acercarse a Dios si Dios primero no se ha acercado a su vida. Y por eso Jesús se acerca. Pedro recibe ese milagro económico, porque es un milagro económico. No es una sanidad, no es otra cosa, es un milagro económico que está recibiendo. Una abundancia de peces, de aquello que era su profesión. Tira una sola vez la red y 2 barcas son llenas. Y había calculado que entre 1.500, 1.000 o 2 toneladas de peces, que es lo que aguantan esas barcas en el mar de Galilea, unos 2.000 kilos de pescado. ¿Será un negocio redondo? ¿Usted qué cree? Habían estado toda la noche tirando las redes y no habían cogido nada. Tira solamente una vez sus redes y sacan, póngale 2 toneladas de peces. Redondo el negocio, ¿o no?
¿A quién le gustaría, qué pescador le gustaría eso? Normalmente coge 1, 2, 20 kilitos de peces, si acaso, los mejores días 200 kilos, pero dice que en una sola riedada, una vez que tira la red, sacan 2 toneladas de peces. ¿Negocio redondo? Hombre, con alguien así en el barco nos hacemos ricos. ¿A que sí? Yo no me imagino a Pedro, porque no lo vemos, que fue sensible a eso, pero no se le quedaron los ojos como euros, ni como dólares, ni como dracmas romanos de la época. Porque cuando él recibe el toque del Maestro, algo espiritual pasa adentro. Él entiende la santidad de Jesús, algo que todavía los que lo rodean no han sido conscientes. Y Pedro desnuda su alma. Nadie quería alejarse de Jesús. Recuerde, todos querían tocarle, todos querían apretujarle, todos querían escucharle, todos querían acercarse a Jesús. La multitud estaba en la orilla, ellos están llegando con sus barcas, todo el mundo está sorprendido. Pero dice que Pedro se sabe imperfecto. Pedro se desnuda su alma delante de Dios, delante de Jesús. Y no le entra en la cabeza que el mismo Jesús, que la divinidad, le haya pedido su barca. ¿Quién soy yo? En otras palabras dice, si yo me conozco, si yo conozco mis imperfecciones, si yo conozco en lo que fallo, si yo conozco quién soy, para que tú me hayas pedido prestar mi barca. ¿Quién soy yo para que hayas usado mis redes para llenarlas de tus peces? Porque los peces son del Señor. ¿Quién soy yo? Algo está pasando dentro de Pedro. Encima Pedro dice, no estoy preparado para esto. Recuerda la semana pasada que estaba despelujado seguro, toda la noche pescando, estaba sudado, estaba con los pies remangados y con las cholas de lona de los pescadores, por lo menos lo que conocía yo de joven. Y así a veces los pescadores tenían esa barba que parecía que no estaba cuidada. Yo imagino, no sé si era el caso de Pedro, pero estaba así. Encima le estaba pensando, yo estaba dudando de que al echar las redes fuéramos a coger algo. Lo puse hasta en duda a este hombre. Después de escucharlo hablar, después de saber que las multitudes lo siguen, lo puse en duda. Y Simón había escuchado hasta ese momento hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque como lo digo, iba cada sábado a su sinagoga. Pero él de alguna manera entiende que en ese momento él está teniendo ese encuentro que siglos atrás tuvo Moisés con la zarza, o que tuvo David con el arca, o que tuvo Elías en el silbo apacible. Algo sucede dentro de Pedro, algo tremendo que no podemos expresarlo con palabras, porque es algo espiritual. Un acontecimiento tremendo está pasando. Y por eso vemos esa misma respuesta sincera del que se rinde por completo, del que se ve falto, del que sabe que no es merecedor de la gracia divina. Y hay como un arrepentimiento genuino, y dice que Pedro se tira a los pies de Jesús. No le importa que estén sus compañeros ahí, no le importan de sus colegas, no importa que las multitudes estén mirando, no importa lo que ha sucedido, no importa nada. Cuando en tu interior entiendes quién es Dios y por qué se ha acercado a nosotros. Algo trascendental sucede dentro de él. Si no te ha pasado nunca en la vida, dile, Señor, que suceda en mi vida, que suceda en mi interior, que mi corazón pueda ser quebrantado ante tu presencia. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, tienes que pedírselo, y Él lo va a hacer. Eso sucede. Mire, en el Nuevo Testamento muchos recibieron el toque de Jesús, pero en poco se produjo lo que se produce en Pedro. Alguien me decía esta semana, ¿cómo es posible que alguien haya tenido un encuentro personal con Dios y viva su vida ajeno a su voluntad? Yo decía, no sé, imagino que todo en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Saber qué es lo que quiere Dios para tu vida, pero dicen, eso no me gusta, eso no quiero hacerlo. Saber lo que le agrada a Dios en tu corazón y hacer lo contrario. Quizás sea cuando no dependemos de Él, cuando dependemos de nuestra autoconfianza, dependemos de nuestras obras, de nuestras capacidades, de la manera de hacer las cosas, y es cuando nos convertimos esto del Evangelio en una religión. Y como sabe, religiones en el mundo hay montones. Recordaba yo estos días, me bauticé el 21 de agosto de 1988.
O sea que tengo 32 años, ¿no? Cuando nací de nuevo. 21 de agosto del 88, 32 años. Qué guapo soy, me conservo para 32 años, ¿no? No, parezco un poco mayor para 32 años. 32 años. ¿Quién no ha vivido en este 32 años dificultades, historias dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y tantas otras cosas? Pero a veces no alcanzas a entender cómo alguien puede dejar a un Dios tan grande. O no quizá dejarlo de lado por un tiempo. No alcanzo a entenderlo y esta persona me decía, se lo pregunté a Dios y no vas a entenderlo. Porque hay cosas que no se pueden entender. Pero ahí tenemos la enseñanza que decíamos hoy en la alabanza, el hijo pródigo, ¿verdad? Dios tiene el control. Veo que Pedro, Simón, está viviendo ese primer encuentro con Jesús. Y es un encuentro que lo va a marcar para toda su vida. Su vida y su eternidad va a ser marcada. Le digo, es una persona normal, trabajadora, emprendedor, pescador, del montón, de tantas cosas. Pero está dispuesto a humillarse delante de Jesús, a rendirse delante del Cordero que él ni siquiera sabe que Jesús un día va a morir por sus pecados. Él no lo sabe. Él no entiende hasta qué punto va a sufrir Jesús para salvar la vida de Pedro, como para salvar la nuestra. Si le llegamos a entender en una conciencia espiritual, no pasaríamos un solo día de nuestra vida sin estar rendidos a los pies del Señor, sin estar rendidos al Espíritu Santo, a esa voz que nos va enseñando y nos va guiando. Esto era un pescador, normal y corriente. No podemos dejar a Jesús entrar en nuestras barcas, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra profesión, en nuestras mentes, en nuestras emociones, aún en nuestras carteras y seguir viviendo siendo los mismos. No es posible. O solamente, como sucede muchas veces, tener solo cambios morales, ser mejores personas. No se trata de eso. Claro que el Evangelio te va a llevar a hacer cambios morales, a ser mejores personas. Claro que te va a llevar eso. Pero no porque cambie nuestra moralidad, porque cambia el espíritu. Porque hay un cambio profundo adentro. Tremendo lo que está sucediendo en la vida de este hombre. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Por qué unos son transformados y otros no? Hay quien pasa años escuchando mensajes o recibiendo sensaciones o emociones y no han tenido ese encuentro con Jesús que tuvo Simón, Pedro, en apenas yo calculo que 4 horas. Era temprano en la mañana, ellos llegaban con sus barcos, 8, 9 de la mañana, comenzaba a amanecer, las multitudes comienzan a seguir a Jesús, Jesús pide prestada su barca, se aleja, quizás está 1 hora o 2 horas hablándole a la multitud. Vamos un poquito más profundo, Simón, y echa las redes. No vamos a coger nada, pero te las voy a echar en tu nombre, porque tú lo dices, lo voy a echar. Y en ese momento llena aquellas redes y llaman a sus compañeros a venir a la orilla. No han pasado 3, no han pasado 4 horas de estar con Jesús y la transformación es tremenda. Es espectacular en este hombre. ¿Por qué sucede con unos y otros no? Pues no sé. Quizás nos ha sucedido a todos. Quizás seguimos enrollados con nuestras redes. Quizás le ponemos más atención a nuestra barca. Quizás estamos pensando, mira las multitudes que nos están mirando. Quizás está diciendo, ¿y en qué me gasto yo ahora todo este pescado? Cuando lo venda, a ver qué hago con él, el último móvil que me tengo que comprar. Quizás estamos pensando más allá de lo que Pedro está entendiendo. Y por eso a veces no se producen cambios. Nos enredamos en tantas cosas. Otros, como Simón, en ese momento no está viendo la barca, no está viendo las redes, no está viendo los peces, no está centrado en sus colegas de profesión, en la multitud. Él no está centrado en nada de eso, porque él ha entendido quién es Dios. Hemos hablado muchas veces de identidad, de saber quiénes somos nosotros. Y ahora le digo yo, ¿quién es Dios? La identidad de Dios. Él entiende a ese Jesús de alguna manera y lo identifica con la divinidad. Y está diciendo, esto no cuadra. Este hombre no cuadra que esté en mi barco
cuando sabe quién soy yo. Si Él es consciente de dónde estaban los peces, que echando las redes esto sucede, si Él sabe eso, Él también conoce mis pecados. Él también conoce mis limitaciones. Él sabe quién soy yo. Ya le digo, no era un adúltero, fornicario, drogadicto, cosas raras que a veces inventamos. O sí, no lo sé. Pero Él sabe, Él se ve identificado con la divinidad. Y se tumba allí, aléjate de mí, Señor. Aléjate de mí. Soy un hombre pecador. Soy un hombre falto. Necesito tanto. No puedes estar conmigo. No puedes estar conmigo. No soy digno de esa gracia. Cuando el creyente es consciente de quién está en su vida, de verdad, de cómo el Espíritu Santo nos desea, nos llama, nos anhela, no puede seguir viviendo las mismas historias. No puedes seguir centrado en las redes, no puedes seguir centrado en los peces, no puedes centrarte en esto. No, por eso a veces no hay cambios en las vidas. Pienso, como decía alguien, luego existo. Atención, mire, Jesús a Simón no le promete un ministerio en este momento. No le dice, Simón, te voy a hacer ministro de asuntos exteriores del reino de los cielos, porque te has humillado delante. No, ¿te lo ves? No le dijo eso, ¿verdad? No le dijo, Simón, tú el cargo de rabino, porque ustedes saben que en este tiempo los rabinos los aprecian. Te voy a hacer rabino, te voy a hacer maestro, te voy a hacer pastor, vas a ser un pastor que te voy a hacer apóstol, te voy a hacer... No le dice nada de eso. ¿Por qué? Porque Pedro no necesita ese tipo de promesa. No la necesita. Para que no se vaya. Él no necesita dar eso. Para que cuando llegue a la orilla, dejándolo todo, le siga. Hay quien necesita cargo, hay quien necesita fama, hay quien necesita ver la bendición de Dios, ver dinero, hay quien necesita posición, hay quien necesita una recompensa para seguir a Jesús. Pero Simón no necesitó nada de eso. Y mira que fue tocado por este milagro de la pesca milagrosa. Y por eso cuando Jesús lo ve, le dice, sonría, aunque no le vea la cara, sonríame. Le dijo, no tengas miedo, Simón, no temas. Tranquilo, en otras palabras, yo sé quién eres. Yo no estoy aquí porque me equivoqué de barca, ni de vida. Y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Simón diría, no sé qué es eso, pero suena bonito. ¿Suena bonito? ¿Suena bonito? Al que es cocinero dirá, te voy a hacer cocinero de hombres. No para que cocine los hombres, sino para que prepares cocinar. El que trabaja en limpieza, vas a limpiar vidas. Vas a transformar vidas. El que trabaja de enfermero, vas a sanar almas y rescatar corazones. Cada uno tiene Dios un propósito con su vida cotidiana, es lo que quiero llegar a entenderle, o hacerle transmitir. Es su promesa, la de Simón, pescador de hombres, es su destino. Creo que es de lo más grande que te puede decir Dios. Vas a sacar almas de las tinieblas, de la ignorancia, vas a rescatarlas, vas a darle visión de futuro, vas a darle, a través de tu vida van a hacer que conozcan al verdadero Dios. Y Jesús está diciendo, así como vienes tú delante de mí, Pedro, que te veo que estás postrado, que estás humillado, que aún no quieres que me acerque, así como tú vienes, por medio de ti, vendrán muchos a mí. Y se rendirán así como tú te estás rindiendo. ¿Sabe? Porque uno solo puede producir lo que ha vivido. Uno solo puede generar lo que ha experimentado. Y eso es lo que está pasando. Entonces, si tú te has rendido así a Dios y te has entregado todo, en la manera que lo estamos conociendo en este pasaje, ¿qué fruto va a ser el tuyo? A tu alrededor van a ver personas que se entreguen como tú. Porque ese es tu fruto. Ese es el fruto de lo que somos. Gente humilde va a producir gente humilde. Gente santa va a producir gente santa. Gente de visión va a producir gente de visión. Gente de reino produce gente de reino. ¿Entiendes? De eso se trata. De eso se trata. Y todo para que Él sea glorificado. Entonces, cuando Jesús ve a Simón allí, le va a decir,
vas a ser pescador de hombre. Vas a ser pescador de hombre. Ya le digo, Pedro no está pensando en seguir a Jesús para hacerse rico. Pedro puede calcular como buen empresario que era, si en una tirada de red consigo 2 toneladas de pescado, si estoy 2 semanas con Jesús, me da para comprar toda la flota del mar de Galilea. Me voy a hacer el mayor empresario del mar de Galilea. Voy a tener 600 barcos de flota. La gente va a trabajar para mí. Él no está pensando eso, que podría suceder, pero él no está pensando en eso. Dice que dejándolo todo, le siguió. Esto tampoco quiere decir que cogió ese día y vendió la barca. Y dice, tengo que dejarlo solo. Y fue y le dijo a la mujer, te tengo que dejar, porque lo voy a dejar todo para seguir a Jesús. Y a los niños dice, los abandono, porque yo voy a seguir a Jesús. No es eso, dejarlo todo. Hay gente que lo usa para beneficio propio, pero no es eso. Sino, él entiende quién es Jesús, cómo la divinidad reposa sobre Jesús. Por eso es que después le pregunta, ¿y quién dice los hombres que soy yo? En alguna manera ya lo había recibido Pedro en su espíritu. Y después dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Dios viviente. Él lo entiende. Entonces Pedro entiende quién es Jesús y que Dios es lo primero en su vida. Eso es dejarlo todo, ponerlo a Él en el centro, lo primero en su vida. Y todo lo demás en su vida se rige a Dios. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros adaptamos a Dios a nuestra vida. Nosotros marcamos nuestra vida y después decimos, bueno, a Dios lo adapto por aquí, lo adapto por allá. No. Y no funciona el Evangelio así. Y hay creyentes tratando de que le funcione, intentando acoplar a Dios a su manera de pensar, a su manera de vivir, a su manera de sentir y a todas estas cosas, pero no funciona. Pedro entiende perfectamente qué es el Evangelio. Entiende que Dios lo abarca todo, que Dios lo es todo, que Dios lo llena todo y que todo en su vida tiene que regirse, sujetarse, rendirse a la voz de Jesús en este caso. En nuestro, a la voz del Espíritu Santo. Y entonces, ya nada es más importante que lo que diga el Maestro, que lo que diga Jesús. Eso es lo más importante que puede suceder en tu vida. Escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de un detalle, a medida que comienzas a aprender el lenguaje del cielo, que como yo le digo, se aprende el lenguaje del cielo. Como los niños pequeños van aprendiendo el español o el castellano, aprendemos a medida que crecemos el lenguaje del cielo. Y entonces te das cuenta que el Espíritu Santo es lo primero. Es quien tiene que tener el lugar de honor en nuestras vidas. Respetar su voluntad por encima de mi propia voluntad. Eso dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, ¿cierto? Y llevar a cabo esa voluntad. Por eso Pedro se compromete con Jesús. Apenas llegar a aquel lugar, a aquella orilla, con ese mensaje. El mensaje de dejarlo todo. Dejarlo todo. Ya les digo, él no vendió la barca. Recuerde que cuando Jesús es sepultado y esa historia y resucita, él llega y se lo vuelve a encontrar de nuevo pescando. Y esta vez no hizo una pesca milagrosa. Esta vez dice que cuando llega Pedro y cuando entiende que Jesús salta de la barca y cuando llega Jesús ya tenía los peces en el fuego y estaba preparando el desayuno, pescado fresco. ¿Se da cuenta? A veces no entendemos todas estas cosas. Dejarlo todo es ponerlo a Él en el centro. Estar dispuesto a escuchar lo que Él dice. Por encima de todo, aún sus propios deseos personales, profesionales, familiares, religiosos. Primero lo que Él te dice. Primero lo que escuchas para ti. Y Cristo marca su camino. Y por eso le dice, pescador de hombres será tu profesión espiritual. Oh, esto es otra revelación. ¿Sabe que tenemos dones, profesiones, ministerios, llamados espirituales, verdad? No es el evangelista el que sale a una plaza a evangelizar, también. En este caso, Pedro es uno de los más grandes evangelistas siendo pescador. Porque el rendirse delante de Jesús despierta algo en los demás y provoca una convulsión en el mundo espiritual. Le digo, Pedro de los primeros discípulos marca la iglesia apostólica 2000 años después, todavía hoy está marcada
por aquel acto reflejo interior de Pedro. Estamos marcando vida y es algo que a veces no entendemos. Marcamos en nuestro lugar de trabajo. Por eso tienes que estar dispuesto quizás a humillarte hasta ese punto. Y a decir, no, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán? Pedro no está pensando nada de eso. Yo, que soy aquí el jefe del barco, ahora que me van a ver a mí tirado delante de este hombre. No está pensando eso. Yo reconociendo que soy pecador delante de todo el mundo. No, eso tienes que dejarlo a un lado cuando tú entiendes quién es y a qué te llama el Señor. Pedro no necesita ser alguien cuando ya sabe que es alguien. Cuando es alguien que se ha rendido a la voluntad de Dios, se ha postrado y ha reconocido su necesidad de Dios. Cuando comienzas a intimar con el Espíritu Santo, no necesitas ser reconocido por nadie, porque tú eres reconocido en tu lugar secreto delante de la presencia de Dios. Y entonces sigues aprendiendo a escucharle y a obedecerle. El primer regalo mío de esta mañana, anoche me invitaron a cenar. Mi esposa querida. Pero esta mañana estaba en la playa y le decía, Chacho, pero ¿por qué quién acercó las estrellas? Usted vio la película de esa de que, no sé si era Mentiroso Compulsivo, la que acerca a la luna, que dice, acercaba, no, como Dios, como Dios, que acerca a la luna, digo, esto es un regalo, no he visto tantas estrellas en mi vida. Y una estrella fugaz pasó, y después un bólido de eso, una cosa que cae rápido así de la tierra, que parece que tal, nunca hay un destello, y chacho. Dios está ahí. Y yo decía, Señor, ¿cómo me cubres con tu manto de estrella? Gracias, Señor, qué regalo. El regalo de vivir. El regalo de hacer así. Respire hondo. Con o sin mascarilla puede respirar. Ay, qué bueno. ¿Puede respirar? O necesito una máquina enchufada dándole aire. ¿Puede respirar? Pedro entiende todo esto. Pedro lo entiende. De alguna manera lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere seguir a Jesús con sus propias condiciones. No funciona. Dejándolo todo, dice la palabra de Dios. Quizá podía haber dicho, ay, pero qué pena, ¿cómo voy a dejarlo todo? Si esta era la profesión de mi bisabuelo y la barca la heredé de mi abuelo y después la tuvo mi padre y ya yo estoy enseñando a mis hijos con esta barca. ¿Cómo ahora? Ay, nos agarramos a tantas cosas. Somos tan emocionales, todo se queda. Ya le dije el martes que la barca se pudrió, los peces se los comieron y las redes no quedan ni vamos. ¿Pero qué nos queda? La vida de Pedro, lo que él traspasa a cada uno de nosotros. A veces nos atamos a tantas ideas y a tantas cosas y no entendemos quién es, quiénes somos y quién es Él. Hay quien dice, yo te sigo, Señor, pero tengo que pagar mi casita, porque tengo hipoteca ahí. Imagínate que Dios te hiciera así con los dedos, vale, venga, casa pagada mañana. Ay, qué bueno, Señor. Ay, Señor, pero tú sabes que con esto del COVID, si nos confinan otra vez, mejor tener una huertita. Venga, huertita. Y después pensamos, ay, Señor, casa con huertita está bien, pero ¿por qué no pones una piscina? A mis hermanos venir a bautizarlos aquí a la piscina. Yo se lo digo al pastor y venimos y nos bautizamos en la piscina. De pronto habrá bautismo, Dios mediante. Y dice, Señor, venga, piscina. Y después dice, ay, Señor, pero esto de estar yendo a trabajar todos los días es una historia. ¿Por qué no me da de alguna paga que me den? Pero 2 o 3 mil euros, porque con menos no se puede vivir hoy en día. Venga. Y después tú dices, uy, con lo cansado que estoy. Yo nunca he ido de crucero por el Mediterráneo. Estuve una vez en el Caribe cuando me casé, pero por el Mediterráneo no. Venga, crucero por el Mediterráneo, porque estás cansado. Y después pensamos, ay, Señor, y mis hijos no tienen estudio, que puedan estudiar una buena carrera. Venga, una buena carrera. ¿Qué más quieres? ¿Qué más te hace falta? Ay, que mis hijos no tienen casita tampoco. Y mis hijos, dice la palabra, que somos herencia a los hijos. Venga, una casita, venga. Empezamos otra vez con la misma historia. ¿O no? Y bueno, Señor, tú sabes que me duele la cadera. Venga, que se me quite el dolor de cadera. Venga, se te quita el dolor de cadera. El televisor de 65 pulgadas me parece pequeño, porque hay uno que el fútbol se ve mejor. Venga, un televisor de 78. Y ya no le digo a los móviles, pues lo cambian a cada 2 meses. Pasamos la vida así. Pasamos la vida así y no somos conscientes a veces. ¿Y dónde está el pescador de hombres? Cuando le ponemos tanta atención a las cosas que nos rodean, ¿dónde está el pescador de hombres?
¿Dónde está el que clama compasión por las almas? ¿Dónde el que ve más allá y que ha recibido el toque del Espíritu Santo y sabe que cuando vas al supermercado y te atiende esa cajera malhumorada a veces, está necesitando una palabra de aliento? Tiene un problema con sus hijos. Está pasando quizá un divorcio. Y tú lo miras mal, mira, si me atiende, pues voy a comprar al otro. Ay, bendito. ¿Dónde están las personas? ¿Qué del taxi que cogiste hoy para venir? Miraste más allá de lo que ves. Miraste su alma. Desprendía la luz de Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y si no es así, ¿a qué te llevó? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo creo que sí. A buen entendedor, pocas palabras le hacen falta, ¿no? Había un hombre, creo que fue en Gales, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los grandes avivamientos de nuestro siglo, del siglo XIX, del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Este hombre decía: ay, Señor, solo tengo una petición. Solo tengo una petición. Dame alma, Señor. Que las almas te conozcan, que las vidas sean cambiadas. Alma. No me interesa ni casa, ni chalet, ni bar, ni el dolor de cabeza que tengo me interesa. Almas. Un clamor por lo eterno, por las almas. Por las almas. Por eso cuando Jesús ve a Simón en esa condición de humildad, de entrega, de reconocer que él no puede, que le necesita, pescador de hombres. Te lo puedo decir, porque sé hasta dónde estás dispuesto a llegar, por las almas. Porque sé que correrás tras ellas, sé que clamarás por ellas. Hay personas que su gran anhelo son las redes, las barcas o los peces, las añadiduras, en otras palabras. El gran anhelo de Pedro se va a enfocar en las almas. Hay quien a veces nos puede hasta haber sucedido, mire lo que le digo, puede abrir una iglesia para sentirse útil, para sentirse bien. O puedes abrir una empresa, porque hemos hablado aquí muchas veces, para generar trabajo para otras personas con un sueldo digno. O puedes comenzar a trabajar en un sitio y hacer lo otro con buenas intenciones. O como decía alguien, no, el trabajo es una necesidad. O sea, hablé de esto hace 2 semanas. No es ninguna necesidad. El trabajo es la manera que Dios nos ayuda a servir a la sociedad. Cuando uno lo entiende así, cuando uno entiende que su puesto de trabajo no hay solamente ordenadores, o no hay cosas, o no hay dinero en la caja que tienes que hacer, o no hay producto, sino que verdaderamente hay almas a tu alrededor, tu vida se dispara por completo. Porque no es tan importante nada si esas almas no conocen del Señor. Y tú puedes clamar por ellas. Y un día tú no vas a llegar: ay, Señor, en la piscinita que me diste, gracias a Dios, con mi esfuerzo y tu bendición, se bautizaron 200 hermanos. No te va a decir eso. Te va a decir: ¿cuántos de tus vecinos conocieron al Señor? Te tuve 5 años en aquella empresa. ¿Cuántos creyeron a través de ti al Señor? ¿Cuántas almas rescataste de una eternidad sin mí? ¿Y tú qué le vas a decir? Es que estaba tan liado. Es que cada vez que llegaba había tanto trabajo. ¿O verdaderamente has clamado por las almas? Señor, me tienes en este trabajo en una posición, aquí soy luz, te pido por esas almas que te conozcan, Señor. Sé que el jefe me hace la vida imposible, te pido por esa alma que te conozca. Clamo, Señor, no para que me cambie de jefe, no para que me suban el sueldo, no para que me cambien de compañero, no para que cambie esto. Te pido por las almas, Señor, por las almas. Por eso cuando Jesús le dice, pescador de hombres, Pedro no está entendiendo nada. Pero Jesús sí lo está entendiendo. El anhelo son las almas, las vidas necesitadas de salvación. Y eso te va llevando el Señor. Que Él te diga: eres pescador de hombres. Vas a sacar vidas de las profundidades de las tinieblas y las vas a traer a mi luz admirable. Y van a rendirme adoración a mí y me van a conocer a mí como tú me conoces. Con ese arrepentimiento, ese espíritu que te ha inundado cuando has visto lo que he hecho en tu vida. Qué tremendo esto. No podemos vivir una iglesia que corre tras sus propios deseos. Tenemos que correr tras los deseos de Cristo, los deseos de Dios. Y los deseos del Señor son las almas de las personas.
Ese es el mayor deseo. Por ello vino a morir Jesús. Le decía la semana pasada, Él no vino a hacer milagros, Él vino a entregar su vida por las almas. En el camino hizo milagros, en el camino sanó, en el camino hizo tantas cosas, multiplicó panes, peces, caminó sobre las... Todo eso es en el camino, pero no te desenfoques que nuestra gran misión es sanar y salvar almas para la presencia de Dios. Y eso tiene que regir toda nuestra pasión y nuestro destino. Ese tiene que ser el centro, y eso es lo que estaba siendo impactado Simón en aquel momento. Una iglesia de pescadores de hombres, que aprendamos de verdad a dejarlo todo para seguirlo a Él. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Dónde está tu tesoro? Lo diría Jesús con otras palabras más adelante. ¿Qué valora tu corazón? ¿Qué es lo más que valoramos? ¿Qué es lo que nos impide muchas veces avanzar? Miedos, vergüenza, falta de compromiso, egoísmo, a veces mediocridad, la mentalidad. Cuando tú con todo eso, como Simón, vienes adelante de Jesús y entiendes quién es Él, lo rindes, aún tus inmundicias las rindes delante de Él. Y puede ser que llegas, es verdad, Señor, apártate de mí, porque ¿quién soy yo? ¿Para qué me llamas a mí? ¿A qué? Entonces habrás entendido el Evangelio. Y entonces te podrá mirar el Señor y te podrá decir, no tengas miedo, tranquilo, ya que está a tu lado, tranquilo. Tranquilo o tranquila. Él se va a manifestar a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Él ama las almas que te rodean a ti. ¿No sabía? Él te ama a ti y ama a las almas que te rodean. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus primos, tu hogar. Cuando vas al supermercado y compras, Él ama a esa alma que te está atendiendo y te está sirviendo. Porque hay algo de Dios en ella también. Jesús marca la historia de la iglesia apostólica. En realidad, cuando te rindes a Jesús, todos nosotros quedamos atrás para que lo sobrenatural se dé. Él te mira con amor. Jesús está marcando la historia de nuestra iglesia. En realidad, aquellos peces están profetizando las almas que han de llenar esta tierra de Tenerife con la salvación del Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Aquellos peces están profetizando algo espiritual. Y Pedro no lo está entendiendo. Allí nadie lo entiende. Pero Jesús sabe lo que dice. Cuando tú te rindes y todo queda atrás, cosas suceden. Mire, con la religión no se había pescado nada. El Simón de la sinagoga, el Simón de conocer del Dios de Abraham, de Jacob, no había pescado nada. Pero en cuanto tú dejas algo en manos de Jesús, algo, Él te empieza a revelar más. Él te quiere llevar más profundo. Él quiere más. Y cuando entiendes la santidad de Dios, del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, y te rindes por completo, te dejas de historia, o nos dejamos de historia, nos rendimos por completo, las cosas suceden. Y lo que tengas, sea mucho, sea poco, en manos de Jesús, cuando Él gobierna tu vida, con una rendición incondicional, te sumerge en una realidad nueva que ni siquiera tú sabes que puede existir. De lo más grande que puedes aspirar es a que Jesús te diga, serás pescador de hombres. Hombres y mujeres, ¿verdad? Entendemos, humanidad. Unos quieren ser obispos, otros quieren ser pastores, otros quieren ser grandes empresarios, otros quieren ser el mejor futbolista, otros quieren ser... Y Jesús miró a Simón, pescador de hombres. Dirá que está a tu lado, pescador de hombres.
Eso diría Simón. Tranquilo, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Sacar almas de una eternidad sin Dios para vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Habrá algo más grande que se nos haya confiado esta salvación? Y no terminamos de entenderlo. Muchas veces no lo entendemos porque las redes, como le digo, los peces, la barca, la gente, la orilla, el que dirán, la familia está en casa, el esto y lo otro. Esa es la primera promesa de Jesús para el primer discípulo. Todos los milagros que usted recibe, vuelva a ser así, el milagro de la vida. Tiene que llevarlo a rendirse a la presencia del Espíritu Santo. Entonces sí podemos hacer real esta gran verdad, dejándolo todo. Dejándolo todo. Dejándolo todo. Diga, ¿le siguieron? Pero eso lo voy a dejar para martes. ¿Le siguieron? ¿A dónde le siguieron? Usted sabe el fin, pero ellos no tenían ni idea a dónde le seguían. Le siguieron. Pero ¿sabe? Lo grande de esto es que Jesús sabe el fin cuando alguien decide seguirle. Cuando decide dejarlo todo para seguirle, Jesús sabe el fin. Y el fin siempre es algo sobrenatural que tú no llegas a imaginar. No llegas a imaginar. Póngase en pie conmigo hoy.